Dios les bendiga, iglesia, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a hablar acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cómo los atributos funcionan igualmente a las tres personas de la Trinidad. Ahora, realmente es difícil hablar de la Trinidad en solo un par de minutos porque es una doctrina tan extensa y además si erramos un poco y no lo analizamos bien, llegamos a la herejía muy fácilmente. Mi intención en este video no es ser tan teológico. Quisiera mostrarles un par de versículos y mostrarles evidencia de la doctrina de la Trinidad. Así que vamos a ver 7 verdades bíblicas acerca de nuestro gran Dios y su Trinidad. En primer lugar, lo más obvio es que Dios es un solo ser. Esa es una verdad tan evidente en la Escritura que los autores bíblicos realmente lo dan por asegurado. Los pasajes más claros se encuentran en Santiago 2:19, donde el autor dice: ¿tú crees que Dios es uno? Aún los demonios creen esto y tiemblan. Entonces es un hecho que existe un solo Dios, adoramos a un solo Dios. Y como dice, esto es fácil entenderlo. El misterio es que ese Dios singular habita eternamente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a ver de que cada persona ahora es Dios. En segundo lugar, el Padre es Dios. Esto realmente no se debate de que el Padre es Dios. Pablo siempre dice gracias a Dios Padre y al Señor Jesucristo. El Padre es Dios. Eso lo entendemos. Tercer punto, el Hijo Jesucristo también es Dios. Y ahí se debate a veces un poco, pero es realmente lógico, porque la Biblia es tan clara de que Cristo es Dios. El verbo era Dios, dice Juan. Hebreos 1 dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y Pablo nos dice en Tito 2:13 de que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es sin contar todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que hablan de que el Mesías va a ser Dios con nosotros. La confusión, creo, se debe a que muchas veces en los evangelios describe a Cristo en su encarnación. Jesús habla de su sujeción, su obediencia al Padre. Y los incrédulos piensan que eso es porque Cristo es inferior a su Padre. Pero no es así, sino de que es la naturaleza humana de Cristo que estuvo sujeto al Padre. Pero la esencia del Hijo es la misma esencia del Padre. Son el mismo ser. No puede haber inferioridad en términos de naturaleza. El cuarto punto es de que el Espíritu Santo es Dios. También hay muchos pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, 1 Corintios 3:16, que dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Y por qué somos el templo de Dios? Porque el Espíritu mora en nosotros. El Espíritu obviamente es Dios. Quinto punto, las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el mismo Dios. Hay tantos pasajes como Juan 10, en donde Cristo dice: yo y el Padre somos uno, o uno somos. Entonces sabemos de que las 3 personas son el mismo ser. Y finalmente, el sexto punto es de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Es decir, no es de que Dios a veces se manifieste como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu. No, simultáneamente Dios existe eternamente en 3 personas distintas. Y para no entrar tanto en lo filosófico y tratar de ver qué es lo que hace que una persona sea una persona, creo que la forma más fácil de mostrar eso es mostrar
de que cada persona de la Trinidad tiene voluntad. Es decir, el ser singular tiene una sola voluntad, pero esa voluntad singular se ejerce con el Padre y también por el Hijo y también por el Espíritu Santo. El Padre ejecuta como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu como Espíritu. Por ejemplo, aunque la voluntad del Espíritu siempre concuerda con la voluntad de Dios, siempre está en armonía porque comparten la misma voluntad. Pablo nos puede decir en 1 Corintios 12, versículo 11, de que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, mostrando que tiene voluntad y es una persona. Aunque es más obvio con el Hijo, que tiene una voluntad carnal o terrenal, como tú y como yo, mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces, último punto, las tres personas de la Trinidad juegan un rol diferente en el plan de la redención. Y el pasaje clave que habla acerca de esto se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que nosotros los creyentes somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que tratando de aplicar esta palabra, termino con una exhortación. Das gracias a Dios Padre por lo que Él es. Adoras a Dios por enviarte su Espíritu para santificarte. Alabas a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para rociarte con su sangre y limpiándote y capacitándote para progresar y servir con un corazón purificado. Cuando adoramos a Dios no debemos de ser como niños, simplemente alabando a Dios sin pensar en quién es y qué es lo que hace, sino que debemos pensar en los atributos de Dios, su paciencia, su gracia y pensar cómo esos atributos se expresan a nosotros y a la obra de las diferentes personas de la Trinidad. Debemos de ser específicos en dar gloria a Dios por quién es y por lo que hace y todo lo que es. Y todo lo que hace, lo hace dentro de lo que es un Dios trino. Solamente podemos adorar a Dios de manera aceptable cuando lo hagamos, tener en cuenta que Él es un Dios con una Trinidad, que Él es uno solo. Adorar a Dios por lo que realmente Él es. Adorar a Dios por todos sus atributos. Los manifiesta en cada uno de nosotros. Su paciencia nos permite llegar al arrepentimiento. Su gran bondad nos regala ese perdón. El sacrificio de Jesucristo nos hace ser libres, ser limpios. Nos permite entrar a una vida eterna junto con Cristo Jesús. Entonces, cuando adoremos a nuestro Padre Celestial, entendamos por qué lo hacemos. Entendamos que Él es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que todos sus atributos, todas sus bondades, toda su paciencia, su mansedumbre, su templanza, todo el sacrificio de Jesucristo lo hizo para cada uno de nosotros, porque nos amó primero. Y ese es el motivo por el cual debemos de adorarlo y exaltarlo todos los días de nuestra vida. Adóralo por lo que Él es. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente domingo.